Buenos días, en este video tutorial veremos cómo crear una pregunta de Aules de tipo form. Son preguntas que permiten incluir aleatoriedad en los datos. En este caso vamos a crear una en que pidamos al alumno calcular el área y perímetro de un rectángulo de lados dados por valores aleatorios. A será un número natural, aleatorio entre 1 y 5, y B un número aleatorio par entre 2 y 10 de conjunto 2, 4, 6, 8, 10. Queremos que el formato de entrada de datos sea un texto facilitado por nosotros con una caja de respuestas para el alumno y una segunda parte en que pidamos el perímetro, y esta vez la caja de respuestas irá intercalada en el texto. Ya en Aules iremos en el panel de administración, banco de preguntas, preguntas, y crearemos una nueva pregunta. Va a ser de tipo fórmulas. Una vez estamos en la pregunta, nombre de pregunta, y a continuación tenemos un campo para introducir las variables. Podemos tener variables aleatorias y variables globales. En el caso de las aleatorias tenemos una pequeña ayuda, cómo se introducen. En nuestro caso habíamos dicho que la A iba a estar entre 1 y 5. Para ello introduciremos el intervalo teniendo en cuenta que el último valor del intervalo no se cumple. En este caso A va a ser un valor aleatorio entre 1 y 5. Si no indicamos la distancia entre los valores a generar, se generarán con distancia de una unidad. En este caso serán valores del conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Y B debería ser un número par entre 2 y 10, con lo cual estará en 2, 12. Y entre valor y valor que se genere tiene que haber dos unidades. También podemos crear variables globales, por ejemplo el área y A por B. Después de cada orden siempre un punto y coma, al final da igual, pero en las intermedias sí que es necesario. Y ya podemos escribir la pregunta principal. Las variables hay que introducirlas entre llaves para que Moodle las sustituya por valores numéricos. A continuación vamos a introducir los marcadores. Como la pregunta tiene dos partes, vamos a introducir dos marcadores para las partes, el 1 y el 2, que serán los lugares donde introduciremos el texto de cada una de las partes. Siempre almohadilla y un número. Y ya podemos ir a redactar cada una de las partes. Parte 1 se calificará con punto, respuesta de tipo número, y la respuesta correcta es el área. Ya lo hemos definido en la variable global, con lo cual directamente comprobaremos si el valor introducido por el alumno coincide con nuestra variable. En cuanto a criterios de calificación, vamos a imponer que sea el error absoluto igual a 0, y este correspondía al primer marcador de posición, el valor del área, y aquí introduciremos los marcadores para las cajas de texto de respuesta. Como en este caso solo hay una, siempre empezaremos por el 0. Podemos pasar a la siguiente parte, el número 2, que preguntaremos sobre el perímetro. En este caso vamos a asignarle 2 puntos, la respuesta también será un número, y podemos introducir, como no hemos generado una variable global, podemos introducir directamente la fórmula 2A más B. Sería la respuesta correcta. En este caso vamos a permitir un error relativo del 1%, y esta pregunta corresponde al marcador de posición número 2. Porque antes, marcador para la caja de respuesta, y ya tendríamos nuestra pregunta terminada. Damos cambios y vamos a ver cómo se previsualiza. Aquí se observa lo que verían nuestros alumnos. En este caso, calcula el área y perímetro de un rectángulo de lados 2 y 8. Estos valores son aleatorios con los criterios que hemos definido antes.
Al hacer clic sobre los campos de respuesta nos indica qué tipo de respuesta espera el sistema, en este caso un número, 16 metros cuadrados y 20 metros. Comprobar y se observa que las dos son correctas y la puntuación sería máxima de 3 sobre 3. Iniciamos otra pregunta, vemos que en este caso a otro alumno le saldrían números diferentes y vamos a equivocarnos. El área son 12 y el perímetro 24. Probamos. El alumno podría ver que el área, el valor es erróneo, pero si lo dejamos en modo adaptativo, tal cual está configurada esta pregunta, le da la opción de volver a contestar. Podría dar la respuesta correcta en este caso de 20 metros cuadrados y obtendría una puntuación con cierta penalización. Ha penalizado un 33% de la primera parte. En lugar punto que debía tener, ha obtenido 0,60. También tenemos la opción de ver las preguntas correctas. En algunos casos es interesante, sobre todo si hay expresiones complejas, poder ver nuestra respuesta.